Bueno, ¿qué tal? Acá vamos a empezar a ver cómo terminamos en la clase anterior, en el video anterior, la construcción social de la realidad. Tener en cuenta que lo que vamos a ver con este autor es sociología del conocimiento, o sea, es sociología, no es psicología, ¿sí? Pero está acá porque de alguna manera va a terminar de explicar lo que Freud venía diciendo. En el malestar en la cultura, ¿qué dice Freud? Que lo que nos sucede en los primeros años de la niñez es inevitable y es lo que somos. Y fue todo lo que explicamos. ¿Y por qué nosotros los humanos sufrimos, o sea, los neuróticos, sufrimos estando en cultura? Ya sabemos que para estar en cultura hay que tener prohibiciones, hay que hacer renuncias para poder convivir con los otros, que la única posibilidad de los humanos es con el otro. No podemos ser nada solos en aislamiento. Bien, para que se entienda cómo es que aprendimos a estar en esta sociedad que nos parece tan natural, ¿sí? Levantarse todos los días, cepillarse los dientes, no sé, tomar las cosas para irse al trabajo o al estudio o a donde vayan, tomar el colectivo, el subte, todas las cosas que uno hace acá en la ciudad o la gente que lo hace en el campo y sus propias cuestiones, se viven como natural, se viven como natural que la gente cruce la calle, que alguien te salude, pero en realidad todas esas cosas no son naturales, porque esto es lo que van a decir estos autores. No hay nada natural en los hombres, todo es construcción. O sea, natural es que de un peral nazca una pera, pero en nuestra vida nada es natural, todo es construcción. Bien, Berger y Luhmann son dos autores, la introducción o el primer capítulo lo pueden leer, pero digamos los más importantes son el segundo y el tercer capítulo. El primer capítulo lo que van a hacer es una introducción a desde qué lugar ellos van a escribir este libro, que es fundamental en la sociología y en casi todas las carreras en donde se quiera dar o explicar cómo se construye la sociedad y la vida cotidiana. Ellos están parados en la idea fenomenológica. Si la fenomenología, ustedes la conocen, porque la conocen de investigación cuando vieron metodología cuantitativa y cualitativa. Cuando vieron la cualitativa, vieron algunos estudios que están basados en la experiencia de los otros. Cuando esos estudios están basados en la experiencia de los otros, en los comportamientos, en lo que entre ellos hay estudios específicos, etnográficos y demás, toda esa gran teoría que sostiene poder ver lo que le sucede al otro en la vida cotidiana, eso se llama fenomenología, del estudio del fenómeno. Todas sus teorías están basadas en dos grandes posturas que ellos aunan, escriben en la década del 60, 1960, por lo tanto, tiene algunas cosas que han tomado de Freud, aunque no digan que es de Freud, pero están tomadas, pero esto es sociología, ¿sí? Por las dudas. Lo aclaro por las dudas que encuentren la palabra instinto por ahí dando vuelta. Recuerden que ellos son sociólogos, ¿no? Bueno, ¿qué hacen ellos? Toman dos grandes conceptos de la sociología, de los dos grandes, digamos por así, padres fundadores de la sociología. Por un lado, de Durkheim, que Durkheim, cuando escribe, eh, intenta que la sociología sea vista como una ciencia. Para eso, como en ese momento todo lo que era científico tenía que ser a partir de la experiencia de un hecho, y eso no era lo que pasaba con la sociología, entonces Durkheim construye un concepto que es el hecho social. De hecho, eso lo utiliza en un libro de metodología y en otro lo experimenta con un libro famoso que se llama El suicidio. Pero bueno, Durkheim va a decir que en la sociedad o en la vida cotidiana hay hechos sociales, ¿sí? Y luego especifica cuáles. Por el otro lado, viene otro autor que ustedes conocen también de la metodología cualitativa, se llama Weber. Weber es un autor que va a decir que en realidad lo que hay son acciones subjetivas y va a poner la mirada en acciones subjetivas, o sea, qué cosas desde la subjetividad las personas hacen en relación con otros. ¿Sí? ¿Qué hacen estos autores? Aunan estos dos conceptos. O sea, que en la sociedad hay un conjunto de acciones subjetivas, ¿sí? Que es lo que nosotros hacemos, conductas, hábitos, lo que pensamos, los valores, lo que decimos que está bien o que está mal, etcétera, etcétera, en determinado momento histórico, pero que esas acciones subjetivas terminan siendo hechos, o sea, se objetivan en hechos. Acá es donde reúnen las dos cosas. Y esta objetivación de estos hechos cotidianos, que son construcción de nosotros, digamos, se vuelven una realidad.
O sea, la realidad es una construcción. Y nos olvidamos que lo construimos. Este proceso en el cual uno se olvida que todo lo que está viviendo es una construcción de otros que estuvieron antes que yo y de mí, a medida que yo voy aportando lo mío, también sigo construyendo y reconstruyendo esta sociedad porque va cambiando. Cuando uno se olvida de que esto no es natural, sino que es una construcción, a ese proceso se llama reificación. Por la duda si lo pregunto. Bueno, entonces, ¿qué va a explicar en la introducción? Van a explicar que en realidad la vida cotidiana siempre es una construcción en un cara a cara, en una relación con otro. Yo no puedo ser yo en aislamiento. En la psicología también decíamos lo mismo. Freud dice lo mismo, uno es con el otro. Recuerden que para Freud el primer gran otro fue la madre. Y el otro gran otro es el lenguaje. ¿Por qué? Porque la madre me ingresa al universo de lo simbólico, o sea, al lenguaje. Luego yo estoy en relación con otros todo el tiempo. Aún cuando me fuera a vivir, recuerdan, a la punta de la montaña, hay un otro en mí. ¿Sí? ¿Quién es ese otro? No solamente el otro que la madre puso en mí, sino que ese otro también es mi inconsciente. Todas las fantasías y todas las cosas que yo he reprimido. O sea, uno nunca está solo. ¿Sí? Entonces uno no puede estar en sociedad solo, en aislamiento. Bueno, eso es lo que va a decir que la vida cotidiana es una construcción que uno ha olvidado que es una construcción, entonces la vive cotidianamente como si fuera algo natural. ¿Sí? Por supuesto que la vida cotidiana, cuando uno llegó a este mundo, ya estaba, digamos, hecha, ya había algo hecho, ¿sí? Pero yo incorporo acá las cosas propias, digo, yo me refiero a cada uno de ustedes, y entonces va cambiando lo que era natural en, no sé, en la Edad Media, o no sé, si cuando una persona, hay un libro que se llama Vigilar y Castigar de Foucault, en donde el libro empieza describiendo cómo descuartizan a una persona, atada a los brazos y las piernas a 4 caballos, porque había, no me acuerdo si había insultado al rey o cómo era, y a medida que lo iban destrozando, le iban poniendo cosas calientes en las articulaciones, es terrible. Pero eso era una fiesta en esa época. Mientras hacían eso, ¿sí? Este hombre pedía clemencia hasta que lo desmembraron todo, eh, la gente iba a ver eso a la plaza y llevaba a los niños, era una fiesta. ¿Sí? Hoy a nadie se le ocurriría que para castigar a alguien lo vamos a desmembrar en la plaza, los vemos como horrorosos, los metemos en las cárceles, no sé si no es peor, pero no importa. O sea, la idea del castigo sigue. Lo que han cambiado son las formas, pero esto va cambiando porque se va construyendo diferentes realidades a lo largo del tiempo. Más allá de que yo piense que no sé si en eso hay algún progreso o no, pero eso no es lo importante. Lo importante es que sepamos que son construcciones. Ahora bien, toda esta vida cotidiana es eso, es una construcción de un conjunto de acciones subjetivas, rituales, hábitos y demás. Cuando esto es la introducción, hablan de la vida cotidiana. Ahora van a relatar cómo en el segundo capítulo se construye la realidad objetiva, o sea, la realidad de todos los días. Comienzan el libro hablando de 3 momentos que ellos llaman dialécticos. Se llama dialéctico porque la palabra dialéctica viene de otro autor que se llama Hegel, H-E, la de gato E-L, que es un autor de la filosofía, que trae la idea de la dialéctica como un proceso de superación, de negación y superación del conflicto en una nueva instancia. Se los cuento así rapidito como para que se entiendan por qué es dialéctico, no dialógico, sino dialéctico. Si fuera un ejemplo, no está esto en el libro. Se los digo yo para que se entienda, pues después yo pregunto por qué es dialéctico y nadie me lo puede contestar. Si esto fuese posible, una dialéctica en la naturaleza, cosa que no es posible, porque la dialéctica siempre es igual, la dialéctica solo se da en la construcción de los hombres, pero supongamos, si fuese posible, sería algo así como que hubiese una semilla y una semilla para poder llegar, una semilla de un árbol, ¿no? Para poder llegar a ser un árbol debe negarse a sí misma. Por eso la negación es el motor de la historia para este autor. Sí, se niega a sí misma, porque en ella está la potencialidad de ser un árbol, y cuando se niega a sí misma, supongamos lo regamos y todo lo demás, nace un árbol. Pero ese árbol tiene a su vez, contiene adentro de él la semilla. ¿Sí? La primera instancia se llama tesis, la segunda se llama antítesis, ¿sí? O sea, la negación de lo que era en una cosa diferente. En este caso se llama árbol y contiene, no negó a la semilla, pero contiene a la semilla. Y en la próxima será un árbol con manzana.
y ellos se llamará síntesis, tesis, antítesis, síntesis, son procesos de negación, para explicar la historia, ¿no? En donde los tres momentos pueden empezar en cualquier momento otra vez, si la manzana tiene una semilla, comienza otra vez, se niega a sí misma, es un proceso que puede empezar en cualquier momento. Sí, la dialéctica tiene esa característica. Cuando alguien habla de procesos dialécticos, tiene que ver con eso. Bien, ¿por qué digo todo esto? Olviden lo de la semilla, recuerden que son procesos que pueden empezar en cualquier momento y cada uno contiene al anterior y lo supera en una nueva instancia. ¿Cuáles son los tres momentos? La externalización, la objetivación y la internalización. No confundirse, porque todo termina en ción, no confundirse cuando lean el texto. Igual al libro hay que leerlo y es bastante complejo, pero hay que leerlo. Con esta guía les va a ser más sencillo. Les digo que lo lean, porque como es un poquitito largo y tiene mucho ejemplo, yo a veces pregunto algunos de esos ejemplos y no lo leyeron, no alcanza con lo que yo diga en un video de 40 minutos. Bueno, ¿qué sería la externalización? La externalización sería como poder sintetizarla, sería la sociedad es un producto social, es una construcción social, ¿sí? La objetivación sería la sociedad es una realidad objetivada y la internalización es el hombre es un producto social. Veamos de qué se trata esto, por qué la sociedad es una construcción social, por esto que veníamos diciendo antes. Para poder entender todo el proceso, después yo hago una especie de cuadrito, que el cuadrito las va a guiar para poder leer el capítulo 2 en varias instancias. Ellos no lo ponen en estas instancias específicamente, porque en el medio ponen mucho ejemplo, pero a ustedes les va a servir para comprender qué sucede. Si pudiera hacer uno un desarrollo, ¿sí?, de cómo se produce, este sería, pero recuerden que estos momentos son todos dialécticos, ¿sí? La primera cosa que tenemos que saber es que el hombre, como dicen en este capítulo 2, que es la construcción de la realidad objetiva, o sea que, que la realidad, o sea, la sociedad es una construcción social y por lo tanto es una realidad objetiva, es que cuando nosotros venimos al mundo, nosotros los humanos tenemos lo que ellos van a llamar una apertura al mundo, a diferencia de los animales que tienen una clausura al mundo. ¿Por qué los animales tienen una clausura al mundo? Porque los animales nacen y tienen que estar siempre en el mismo hábitat. Por ejemplo, yo no puedo llevar, como ellos dicen, un ejemplo cualquiera, un león a vivir, no sé, a la Antártida, se muere congelado, digamos, no se puede construir, digamos, un abrigo para vivir en la Antártida, se va a morir porque él necesita su hábitat, la selva. Si yo a mi Michi lo quiero llevar a, no sé, al fondo del mar, no le puedo poner un snorkel para que vaya al fondo del mar. Sí, se va a morir. Mi Michi tiene que vivir como animal doméstico que es ahora, acá en mi casa. ¿Sí? Y así sucede. Los animales tienen una clausura al mundo. ¿Sí? O sea, es eso y nada más que eso. Desde la psicología podríamos decir que tienen un destino. Están condenados a ser lo que son y no pueden ser otra cosa. Pero de la sociología tienen una clausura al mundo. En cambio, nosotros los humanos tenemos una apertura al mundo. ¿Qué significa una apertura al mundo? Nosotros podemos vivir donde queramos, en cualquier espacio, no tenemos hábitat específica. ¿Por qué? Porque tenemos cultura. ¿Qué es lo que nos permite esto? Nosotros, no sé, si queremos ir a la Antártida, nos construimos, qué sé yo, un hábitat específico, no sé, para vivir ahí, igual nos pasa si tenemos calor, nos pondremos ahora el aire acondicionado, en otras épocas el abanico, en otras épocas los ventiladores, qué sé yo. El hombre puede elegir a dónde estar, no tiene un hábitat específico, tiene una apertura al mundo. Ahora, esta apertura al mundo hace que el hombre sea caótico, ¿sí?, sea desordenado y haga montones de cosas que necesitan un orden. Otra vez en esto por eso que está este libro, se parece a la psicología. ¿Qué decía Freud? No podemos estar en sociedad si no tenemos normas, si no renunciamos a un montón de cosas. Bueno, este hombre desde la sociología necesita normas, necesita orden. No se puede hacer cualquier cosa, porque uno está con nosotros en esta sociedad, con otros. Entonces, ¿qué sucede? Para eso lo primero que vamos a necesitar es generar hábitos. Recuerden que todo esto, cuando uno viene a este mundo, ya está, pero no importa, explicamos el proceso. Tenemos que generar hábitos. ¿Para qué se generan los hábitos tan famosos que a todo el mundo le gusta? Hábitos saludables, hábitos para esto, hábitos para otro. Bueno,
Nosotros tenemos hábitos. Cualquiera, por ejemplo, los hábitos de la modernidad serían: hay que bañarse, hay que ser amable, hay que saludar, hay que dejar cruzar a las viejitas primero en la calle. No sucede, digamos, pero bueno. Hay que darle el asiento a una persona mayor, tampoco sucede. Pero bueno, son normas de convivencia, son hábitos. No sé, si van al aula, ustedes se sientan uno atrás del otro. No es que vengan corriendo y dicen: bueno, hoy me quiero sentar en el escritorio. ¿Por qué no lo hacen? Porque hay un hábito instalado en donde el docente va al escritorio y ustedes a los asientos. No, no, yo no les digo nada que no sea así. Sin embargo, ustedes lo hacen. No es un hábito. Es parte de un orden dentro de una institución. ¿Sí? Y con esa piensen todas. Ahora, ¿para qué sirven los hábitos? La primera cuestión: para ahorrar energía. Por ejemplo, si llueve y yo me voy hoy y salgo, llego a la vereda, no me pongo a pensar qué cosa puedo usar, a ver qué cosa puedo usar, qué hago, el agua cae de arriba para abajo, cómo es que cae, cuál era. No, ¿yo qué hago? Agarro el paraguas y lo abro. Sí, es un hábito. ¿Por qué? Porque me ahorra energía y porque no voy a hacer ahora lo mismo que ya aprendí que se puede hacer. Si yo aprendí que se puede abrir el paraguas desde chiquitita, para no mojarme y ponerme el impermeable, eso es lo que voy a hacer el resto de mi vida, ni siquiera lo pienso. Eso se vive como natural, pero en realidad es una construcción. Si alguien alguna vez creó un paraguas y de ahí en más usamos los paraguas. No es algo que vino, que siempre estuvo. ¿Sí? Entonces, necesitamos los hábitos para ahorrar energía, para no hacer siempre las mismas cosas y para ordenarnos la vida. Es el orden social. Pero una vez que está eso, con eso no alcanza. A eso hay que institucionalizarlo, o sea, objetivarlo. Que se objetive y que sea ley. Digo, no me refiero a la ley jurídica, aunque esa sería una de las más grandes objetivaciones, la ley jurídica, pero lo tengo que objetivar. Si una vez que el hábito se instaló y lleva un tiempo, luego se objetiva en lo que se llama una institución. ¿Qué es una institución? Ese conjunto de roles tipificados que fueron habitualizados, o sea, que fueron parte de la habitualización. Por eso el primer proceso es lo de la apertura al mundo, el segundo proceso sería la habitualización, el tercer proceso, dentro de este gran proceso que, recuerden, es dialéctico, sería la institucionalización. Ahí yo les pongo, igual está en el libro, la definición de institucionalización, que no lo voy a tomar, pero sí les voy a preguntar ejemplos. Entonces sería esa objetivación de roles tipificadores que fueron habitualizados, o sea, partieron de un hábito. ¿Qué es un rol tipificador? Un rol, una acción, partida de un hábito, pero ahora están objetivados. ¿Sí? Y todo el mundo lo hace. ¿Sí? Es lo que hay que hacer. Para que algo se objetive, requiere antes de un proceso de habitualización. El ejemplo que siempre doy en clase, porque es el único que me viene a la mente rápidamente, pero piensen que hay montones, sobre todo piensen para los parciales y para los finales orales, el hecho de usar la SUBE. Hace mucho tiempo no se usaba la SUBE, entonces se ponían unas monedas en una máquina, y antes de eso ni siquiera eso, se la dábamos al colectivero. Si se la damos al colectivero, ustedes son muy jóvenes, no, yo lo viví. Si le damos una moneda y él cortaba un papelito en una boletera y ese era el boleto. Después se instaló lo de la máquina con las monedas, pero pensemos que esos procesos necesitaron un tiempo. Por ejemplo, en un momento, cuando se dijo si iba a usar la SUBE, todo el mundo: ay, ¿cómo se usa la tarjeta de yo? Entonces, durante casi 1 año y medio, 2 años, estaba por un lado la máquina donde se ponían las monedas, por el otro lado la máquina donde se ponía la tarjeta SUBE. Porque ¿qué se estaba intentando hacer? Este hábito, este rito, este ritual de usar la SUBE se instalara, o sea, se institucionalizara. Y se institucionalizó. ¿Cuándo? Cuando quitaron la máquina de monedas. ¿Cuándo quita? ¿Por qué dieron ese tiempo? Porque es el tiempo que lleva para que un hábito, en este caso, este tipo de hábitos de la vía pública y demás, se constituya como una institución. O sea, hoy nadie pediría pagar en monedas porque está instituido que todo el mundo paga con la SUBE. Como ahora va a pasar lo mismo cuando se pueda pagar con el celular. Va a haber un tiempo en que va a estar las dos cosas, el, el, el registro con la SUBE, el registro durante un largo tiempo, año y medio, y el registro con el celular. Hasta que un día desaparece el registro con la SUBE porque ya nadie más la usa,
y se institucionaliza. Eso es institucionalización de un hábito. Bien, entonces vamos hasta ahí. Entonces, recordar que la institucionalización es un conjunto de acciones subjetivas que fueron objetivadas. Eso es lo que sucedió. Igual está, los roles tipificadores son los roles de la infancia que uno aprendió. Si después vemos en el otro capítulo cómo es que uno aprende eso. La tercera parte de este, si fuera un proceso cronológico, que no lo es dialéctico, sería la legitimación de esto. Estas instituciones, lo que está institucionalizado, que no es una institución como estructura nada más, puede ser el uso, por ejemplo, de la SUBE, de las cosas que hacemos todos los días, tienen que estar legitimadas. Entonces, ¿cómo se legitiman? La legitimación es una de las partes de este capítulo, está casi al final, en el medio hay un montón de otras cosas que hablan de la identificación y demás, porque en realidad el proceso de objetivación, estando en sociedad, es un proceso de identificación, en donde yo me identifico en la vida cotidiana con otros y alguien me hace identificar porque vengo de una sociedad ya hecha. Ese proceso de identificación hace que yo me sienta natural llamándome como me llamo, y cada uno de ustedes como se llama. No hay, nadie cuestionaría eso, más allá de lo que se quieran cambiar el nombre, pero me refiero, cada uno es como es, y ese proceso de identificación que parece natural es una construcción. Bien, con este proceso de legitimación de estas instituciones, según los autores, hay 4 niveles. Un primer nivel que es teórico o preteórico, que es ese nivel en el cual uno hace que el otro legitima lo que uno dice a partir simplemente de la imposición. Es lo que se usa mucho con los chicos, ¿sí? Es lo que vamos a ver después en el otro capítulo. Que es, por ejemplo, no toques, no metas los dedos en el enchufe, le decimos a un nene de 2 años, y no le vamos a explicar que el positivo, el negativo, ese cortico, el chico no entiende nada. Decimos, no, metas los dedos en el enchufe y no. Y se acabó, no le damos ninguna explicación, por eso es preteórico, ¿sí? Y se impone. Ahora, que esto lo usemos con los chicos no significa que no lo usen otros con nosotros cuando somos adultos. Es cuando en un trabajo uno dice, ¿por qué las cosas se hacen así? Te contestan porque acá siempre se hizo así. Eso es por imposición. No te da ninguna explicación. Dice, acá siempre se hizo así, si te gusta bien, si no te gusta, que se yo, anda a otro lado. Eso es una legitimación, no dura mucho tiempo y es por autoridad, digamos, nada más. El otro nivel de legitimación de algo que está instituido es el nivel de uso de mitos y de leyendas. Por ejemplo, cuando, no sé, siempre pongo el mismo ejemplo porque es lo que yo me acuerdo, pero cuando yo era chica no me dejaban salir a jugar sola, mucho menos a la vereda durante la siesta, porque en la época, hace muchos años, todo el mundo dormía siesta pues se levantaba muy temprano. Entonces los chicos quedaban jugando y para que no haya peligro te decían que había duendes y qué sé yo, y uno se quedaba asustado y todo lo demás. Después se te pasa rápido. Pero bueno, cuando uno justifica una institución o algo, a través de lo legitima, a través de leyendas y demás. Viene al caso ahora, con algunas cuestiones que están pasando, que eso está mucho más legitimado de lo que la gente cree. Muchísimo más. Las leyendas y los mitos dan vuelta todo el tiempo y hasta ordenan la vida de muchas personas, no solamente en el campo, que es donde más se ve, sino en la ciudad también. Todo el mundo está atravesado por leyendas y mitos en los trabajos y demás. Cosas que no tienen ningún fundamento aparentemente científico, pero que sin embargo ordenan la vida y hacen que uno haga ciertas cosas y ciertas otras cosas no, no sé. No, ingresar a una institución con el pie izquierdo, no pasar por debajo de una escalera, no pasar por debajo de un andamio, más allá que el andamio se te pueda caer en la cabeza, pero más allá de esas cosas, hay montones de cosas que uno hace todo el tiempo, ni hablar si uno tiene una estructura obsesiva, que eso es típico de este tipo de cosas. No hago esto si no está ordenado de esta manera, no voy por la derecha, voy por la izquierda, bueno, todas esas cosas. O sea, esa es una legitimación de mitos y leyendas. El tercer nivel, que sería el adecuado, es una legitimación a través del conocimiento disciplinar. Por ejemplo, no sé, las disciplinas, ser arquitecto, ser enfermero, ser médico, si yo, cada uno de ellos tiene un código de ética. ¿Sí? Ustedes deben hacer las cuestiones en función de un protocolo. ¿Sí? Esa es la legitimación que uno esperaría. El cuarto nivel de legitimación es la legitimación por tradición. ¿Sí? Estoy dando vuelta a la hoja para no olvidarme de nada. Igual ya la pasé a la hoja. La tradición, que en este caso serían de todas aquellas cuestiones simbólicas que están
ya legitimada hace mucho tiempo, la religión, la sexualidad, etc. Hasta acá este es el proceso que ustedes van a ver en este capítulo 2 de la construcción de la realidad objetiva. Lean el texto, ¿sí? Porque si no leen el texto, lo que va a suceder es que van a quedar muchas cosas en el aire porque no hago tiempo para poder dar todo. Y en este video quiero dar los 2 capítulos. El tercer capítulo, que es el capítulo que es mucho más sencillo, mucho más corto, habla de la construcción de la realidad subjetiva. Subjetiva. O sea, cómo yo internalizo esto que dije antes. ¿Cómo es que internalizo tener que lavarme los dientes, portarme bien, no escupir en cualquier lado, por ejemplo? Digo, porque los chicos lo hacen, cuando son chiquititos lo hacen. ¿Sí? Sentarme, hacer caso a la autoridad, bla, 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 y todas esas cosas que hacemos cotidianamente que nos parecen naturales. Bien, ¿cómo es que lo aprendemos? Bueno, a este proceso ellos le llaman socialización primaria. Hay 2 tipos de socialización, primaria y secundaria. Primaria se da desde que somos chiquititos hasta los 5 años aproximadamente. ¿Y cómo que se aprende este proceso de socialización primaria? Bueno, tienen que estar los padres. Otra vez, acá los aclaro, ellos no lo aclaran, pero yo sí. Es la función materna y paterna, no importa quiénes estén ahí para ustedes. Es lo que ustedes tienen como personas que le van a enseñar a estar en esta vida. ¿Y qué le enseñan a ustedes? Por ejemplo, el ejemplo que van a poner los autores es no tirar la sopa. ¿Cómo funciona esto? O no meter los dedos en el enchufe. Bueno, el nene es chiquitito, tiene 1 añito, año y medio, 2 años, entonces se sienta a comer y tira la sopa. Entonces viene la madre y dice, no tira la sopa. Entonces, al tiempo lo vuelve a hacer otra vez, los chicos intentan ver qué sucede, entonces lo tiran otra vez, ¿sí? Y la madre, no tire la sopa, no tire la sopa. Hay un momento en que él se da cuenta que no debe tirar la sopa, que por un lado mamá se enoja, pero parece ser que no hay que tirar la sopa. Luego va a la casa de la abuela, en la casa de la abuela tira la sopa y la abuela no se tira la sopa, en la casa de la tía no se tira la sopa. Hay un momento en que él dice, bueno, no tiró la sopa. Cuando es chiquitito, cuando tiene 2 años no tira, entonces no tira más la sopa. ¿Por qué no la tira? Porque tiene miedo que lo dejen de amar. Esa es la única razón. Por eso la socialización primaria tiene algunas características. Es inevitable, es afectiva y te queda grabada para el resto de la vida. Lo que aprendiste desde que sos chiquito, al añito, un poco antes, hasta los 5 años está grabado. Y eso es lo que va a primar siempre, sobre todo en situaciones de crisis. Si aprendiste que una cosa se hace así, así, lo digo por decir un ejemplo tonto, pero si cuando eras chiquito nadie te dijo que no te tenías que meter los dedos en la nariz, puedo asegurarles que de grande no lo hacen delante de otros, pero cuando están solos lo hacen. ¿Por qué? Porque no estaba prohibido y se podía. ¿Se entiende? Como eso todo lo que aprendimos en los primeros 5 años está grabado a fuego, otra vez, lo inevitable, igual que Freud. La estructura que te tocó, lo que te toca suerte loca, otra vez acá. Es decir, lo que aprendiste, no significa que no se puedan aprender otras cosas, significa que esto está grabado a fuego y que esto es inevitable, pues yo no puedo ir a pedirle a la vecina de frente que me venga a socializar, pues soy chiquito. Entonces, cuando era chiquito y tenía 2 años, no tiraba la sopa. A los 3 o 4 años, empiezo a ver que en otros lados tampoco se tira la sopa, en la casa de la tía, en la casa de la abuela. A los 5 años, empiezo a ir al colegio. Y me doy cuenta que en el colegio tampoco se tira la sopa si es que hay un comedor para ir a comer, qué sé yo. Que en la casa de mis amiguitos tampoco se tira la sopa. Entonces me doy cuenta de algo más importante, aparte del temor de que me dejen de amar, que no tirar la sopa es una ley en esta sociedad. ¿Sí? Nadie tira la sopa en esta sociedad. Nadie tira la sopa, nadie se sube a la mesa, etcétera. Todas las cosas que aprendemos. Bueno, es el ejemplo de poner ellos, no se meten los dedos en el enchufe, porque es ley. Cuando yo entendí que no se tira la sopa ni en mi casa, soy más grande, tengo 5 años, ni acá, ni en la escuela, ni en la casa de los otros chicos, etcétera, etcétera, a eso yo internalicé la sociedad. A eso, estos autores le llaman el otro generalizado. ¿Por qué es el otro generalizado? Porque es la sociedad. El otro generalizado es la sociedad. Son todos nosotros. Eso es lo que yo aprendí. Por eso es que uno va al primario a los 5 años. ¿Sí? Por eso es que es un caos para las maestras de guardería hacer que los chicos hagan algo. ¿Por qué? Porque todavía no tienen el otro generalizado. Entonces cada uno hace lo que le parece. Sí, para que esa norma esté institucionalizada, el chico tiene que tener mínimo 5 o 6 años. Antes no puede. ¿Cómo se dan cuenta que él tiene el otro generalizado? Cuando si tienen dos, las que son mamás,
la que tienen dos hijos, y uno tiene 5 o 6 años, el otro tiene 2, y el de 2 empieza a tirar las cosas, ejemplo, los juguetes, el de 6 va y le dice, o la de 6 le dice, junta los juguetes porque no hay que tirarlos, no te subas a la mesa. ¿Por qué le dice eso? Como si fuera la mamá, porque tiene internalizada la sociedad. ¿Sí? Entonces, el chiquito de 2 no. Entonces, como ya lo tiene internalizada, él sabe que no se puede. Entonces es lo que dice. Y eso le llama la atención cuando va a otros lugares. Cuando va a otros lugares, si alguien no lo hace, le llama mucho la atención, porque está socializado de esa manera. En general, la socialización es igual en todos los lugares. En la ciudad, de ciertas maneras, ciertos ritos, en el campo otro, pero en general todos tenemos las mismas cuestiones. No ser malvados, portarnos bien, bla, bla, todas esas cosas lógicas. Estamos hablando también de estructuras neuróticas. Ellos no hablan de estructuras neuróticas porque son sociólogos, pero recordar esto. Entonces, esto es lo que se aprende en la socialización primaria. Característica, es inevitable, es afectiva, termina con el otro generalizado, sucede en los primeros 5 años de vida. Sí, es afectiva porque al principio acato las órdenes cuando son muy chiquititos por miedo a que me dejen de amar. Luego, por eso es afectiva. Luego entiendo que en toda la sociedad es ley, estas cosas las debo aprender, y eso es internalizar. A su vez, a medida que voy creciendo de grande, internalizaré otras cosas, pero no de la misma manera. ¿Qué sucede después de los 5 o 6 años? Empieza el proceso que los autores van a llamar socialización secundaria. ¿Qué es la socialización secundaria? Bueno, es todas las otras cosas que aprendimos en el colegio, de más grandes en la adolescencia, en el trabajo. No es afectiva, no es obligatoria, ¿sí? No es lo que me toca, porque si voy a un trabajo y no me gusta, me puedo ir a otro, ¿sí? No tiene mayores cambios, puedo tener, o sea, aprender algunos roles que me gustan, tiene que ver con el trabajo, el estudio y demás, pero no tiene ningún tipo modifica algunas cuestiones, pero no como aquello que yo tengo grabado a fuego, ¿sí? Que la socialización primaria. La socialización secundaria tiene que ver con el trabajo, el estudio, con los otros ámbitos de la vida, ¿sí? Hay una tercera cuestión que los autores hablan y lo ponen al final de este capítulo, que es bastante corto, que van a llamar como la resocialización, ¿sí? O alternancia, o alternativo, una cosa así. Pero alternancia es la palabra que más usan. Este proceso de resocialización es un intento de socializar de nuevo como si fuera un chico o una persona. Se usan las sectas. No da resultado porque ya sabemos que lo que se te grabó, se te grabó. Pero es un intento que hacen en las sectas religiosas, en algunos cambios de pensamiento político y demás. De todas maneras, uno siempre tiende a volver a eso que fue socializado. No me refiero a los cambios políticos porque no era la postura que yo tenía cuando era chica, aunque pude haber aprendido unas cuantas cosas en los primeros años que tiene que ver con los hábitos y no con la construcción política, ¿no? Me refiero, pero se los digo por las dudas que yo pregunte el proceso de resocialización o alternancia y se queden mirándome por qué no fueron hasta la última hoja. Conclusión, esto es el capítulo 2, construcción de la realidad objetiva, el capítulo 3, construcción de la realidad subjetiva de Berger y Luhmann. Sé que es complejo. Habla de otras cosas, de la construcción de la identidad, léanlo, es lo que acabo de decir. Habla también de los roles tipificadores, son estos roles y acciones que habitualizamos para que luego sean objetivados. La objetivación es cuando un hábito se vuelve un hecho y se institucionaliza. La internalización es esto, de la socialización primaria. ¿Cómo internalizo las cosas que ya están cuando vengo a esta sociedad? Hay un ejemplo, léanlo en el libro, en donde ellos explican los procesos a través de un ejemplo entre Robinson Crusoe y Viernes. Este es un relato de la isla perdida. El relato de Robinson Crusoe fue una serie, una película muy interesante de hace muchísimos años, en donde dos personas que son diferentes, o un Robinson Crusoe que se ve que era un estadounidense que vivía se pierde en una isla y llega un aborigen papúa y se tienen que construir una realidad entre ellos dos para poder salir de la isla, bla, bla, bla. Bueno, todo eso. Lean ese ejemplo que es interesante y que les permite entender cuál es este desarrollo. Bien, hasta acá tenemos todo Berger y Luhmann. Después van dejando, les hablo esto para la gente que está los martes, porque los martes está Patricia, que hace algún que otro sincrónico, les van dejando las preguntas y después en otros videitos las voy contestando. Para la gente de los viernes no, porque la gente de los viernes estamos
están conmigo nada más. Así que después vamos viendo cómo van dejando las preguntas, si hay alguna pregunta. Por supuesto, no voy a recibir todas las preguntas el día anterior al parcial, les voy aclarando. No voy a hacer una clase de todas las preguntas. Voy respondiendo cada tanto porque van leyendo. Se los voy aclarando. No dejen todo para el último momento, por más que sea virtual, porque de hecho en clase yo los tomo a libro abierto los parciales, después se complica. ¿Sí? Porque van a tener 1 hora y media para contestar varias preguntas que no son de conceptos, sino son cosas que se relacionan entre sí. Bueno, nos vemos en la próxima clase que vamos a ver psicología de las masas y análisis del yo.